Buenos días, jóvenes, qué bueno es ver a cada uno de ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho las vacaciones. Algunos disfrutaron de más las vacaciones, pero bueno, creo que ya la mayoría están de regreso y preparados para continuar con sus actividades escolares y espero que también con las actividades espirituales que Dios está realizando, llevando a cabo en tu vida. Y seguramente estos cultos de capilla estarán siendo parte de esa obra. Te invito a tomar tu Biblia y buscar 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Estaremos leyendo dos versículos, los versículos 11 y 12. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12. Dicen así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar lo que tu palabra tiene, de dar inicio a una nueva serie de capillas sobre un aspecto de la vida que muchas veces no tomamos en cuenta ni queremos considerar cómo influye, cómo cambia la manera en que nosotros vivimos. Pero Señor, te pido que puedas alzar nuestros ojos para ver el llamado que tú nos has hecho, un llamado a veces incómodo, un llamado exigente, un llamado que puede hacernos vivir vidas de poca comodidad, vidas de autoabnegación, pero que son vidas que corresponden a la vida eterna y al llamado que tú nos has dado. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. El 24 de febrero del año 2022 inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Realmente la guerra había iniciado en el 2014 cuando Rusia anexó Crimea y la región de Donbass, que son regiones al este del territorio de Ucrania. Pero ese día es cuando inició la fase de guerra terrestre que nosotros conocemos y sigue experimentándose el día de hoy. Y quizás tú, como yo, has prestado algo de atención a esa guerra. Es algo que a muchas personas fascina, la guerra, y cómo es la guerra, y qué está sucediendo, y cómo es el armamento, y cuáles son las batallas. Esta semana vi un video de un joven soldado ucraniano que estaba luchando prácticamente solo contra un escuadrón de rusos que se acercaba a su trinchera con un vehículo blindado. Y él estaba solo con otro soldado novato que había tenido una contusión, una conmoción cerebral y realmente no podía hacer mucho. Y el vehículo blindado llega a unos 5 metros de su trinchera, donde finalmente el soldado ucraniano logra inmovilizar el vehículo. Y entonces las tropas rusas que estaban en ese vehículo blindado se desmontan y se despliegan y empiezan a asaltar la trinchera donde él está. Otra vez, él está prácticamente solo, tiene el vehículo blindado a unos 5 metros con una metralleta de alta potencia disparándole y de alguna manera logra incapacitar la metralleta en el vehículo blindado y luego esos soldados empiezan el asalto. Y el video dura aproximadamente unos 20 minutos de alta tensión, donde él está disparando, hiriendo y matando. Finalmente salieron las cuentas de aproximadamente entre 12 o 20 soldados rusos, más además los que luego terminaron huyendo. Es un video de alto impacto. Hizo que ese soldado se hiciera un héroe en Ucrania. El video se ha visto millones y millones de ocasiones. Y sabes, cuando ves un video así,
quizás hay algo en ti, por lo menos en muchos de los hombres, que responde a eso. Piensas, ¿cómo sería estar ahí? Me encantaría ser un soldado. Me encantaría ser un héroe en la guerra. Y la verdad es que tenemos una visión algo romántica a veces de lo que es la guerra. Y la guerra no es bonita, la guerra es horrible. Y una de las cosas que me hizo entender y pensar en lo horrible que es la guerra fue pensar, ¿y qué si ese soldado fuera mi hijo Aarón? Y de repente como que tomó otro tinte ese video. Pues seguramente me sentiría orgulloso de mi hijo luchando por defender a su país, pero también ya no sería algo romántico, ¿verdad? Sería algo muy real. Y luego pensé, ¿cómo sería la vida de muchos de los jóvenes que están sentados en capilla en este momento si nosotros estuviéramos experimentando lo que Ucrania está experimentando? Porque después de la invasión de Rusia, el presidente Zelensky de Ucrania llamó a los hombres del país a enlistarse en las tropas armadas para luchar contra Rusia, y cientos de miles de jóvenes respondieron al llamado que el presidente hizo. Y te imaginas que México estuviera experimentando eso y que hubiera ese llamado también aquí en México. Quizás algunos de los que están aquí sentados no estarían aquí en este momento y estarían también en el ejército peleando contra un enemigo muy superior. Cuando empezamos a pensar de esta forma, la guerra realmente no es tan bonita. Ahora, cuando pensamos en la guerra en Ucrania, quizás algunos de ustedes han escuchado de la guerra, saben que está en marcha esta guerra, pero no le han prestado mayor atención. Y para ti la guerra en Ucrania es algo muy distante, es algo muy lejano, que no tiene nada que ver con tu vida, y simplemente es como si esa guerra no existiera. Y para muchos de nosotros que no estamos en la guerra en Ucrania es algo distante, pero la realidad es que todos nosotros estamos en una guerra. Todos nosotros hemos sido llamados a la guerra. Ese es el lema de las capillas de las siguientes semanas, llamados a la guerra. Y todos nosotros hemos sido llamados no a una guerra física, no a una guerra con tanques y con metralletas, sino una guerra espiritual que se está librando a nuestro alrededor y que muchos de nosotros pensamos que está muy lejos de nosotros. Pero joven, tú has sido llamado a la guerra. Yo he sido llamado a la guerra. El versículo que hemos leído en el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 6 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Hemos sido llamados a la vida eterna, que implica ser llamados a la guerra, a pelear la buena batalla de la fe. Y cuando consideramos este tema en la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia habla de la guerra en centenares de ocasiones. La Biblia usa metáforas de guerra en centenares de ocasiones para describir la experiencia del creyente en Dios, de cómo es su vida. Saturan estas metáforas las páginas de las Escrituras. Y cuando consideramos esta guerra, podemos notar que la guerra existe por lo menos en dos esferas. Y la primera esfera es la esfera cósmica. La guerra espiritual se pelea a un nivel cósmico, en una esfera cósmica. Es una guerra que ha existido desde el inicio de la existencia de la humanidad. Inicia en las primeras páginas de las Escrituras, ¿verdad? Lo que encontramos es una batalla entre Dios y su enemigo Satanás. Es por las almas de la humanidad. El campo de batalla, ¿cuál es? Es la tierra. Y ahí pelean por las almas del ser humano. Y cuando inicia esta guerra parece que Satanás hace un ataque demoledor y parece ganar la guerra desde la primera batalla.
logra que Adán y Eva se subleven en contra de Dios. Y parece que Dios ha sido derrotado, pero Dios dice, pero esto es solamente la primera batalla. Y en Génesis capítulo 3, cuando da la maldición sobre Satanás, encontramos que Dios usa terminología militar, usa terminología de guerra. Génesis 3:15 dice que pondré enemistad, noten ahí la palabra enemistad, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí inicia una guerra que sigue existiendo hasta el día de hoy. La guerra entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre el bien y el mal. Se lucha, se pelea esta batalla a nivel cósmico. Satanás buscando exterminar la simiente de la mujer porque sabe que Dios ha dicho que la simiente de la mujer le va a dar una estocada en su cabeza. Una estocada mortal. Y entonces quiere eliminar esa simiente. Y lo vemos una y otra vez. La primera escaramuza la vemos que cuando Caín intenta matar a Abel. El piadoso Abel que ama a Dios, que adora a Dios. Y Caín, el rebelde, el hijo del diablo, el asesino. Vemos cómo continúa esa guerra cuando Satanás intenta exterminar a los israelitas en Egipto. Más adelante busca que se asimilen a las naciones paganas en Canaán. Luego intenta conquistar a la nación con otras naciones más poderosas. Intenta introducir la idolatría para que Dios mismo los rechace y los destruya. Los lleva al exilio. Todo intentando destruir esa simiente. Más adelante Jesús, que es la simiente con S mayúscula, cuando Jesús nace, Herodes intenta asesinar al pequeño bebé porque es parte de la guerra cósmica entre Dios y Satanás. Jesús muere y parece que Satanás ha ganado y no sabe que en el momento de matar a Jesús, él mismo se ha dado la estocada final. Pero continúa la iglesia. ¿Y qué quiere hacer Satanás con la iglesia? Persigue a la iglesia, quiere exterminar a la iglesia. Introduce doctrina falsa en la iglesia. ¿Qué es lo que busca? Busca destruir la iglesia porque se está peleando esta batalla cósmica entre Dios y Satanás. Y otra vez, esa batalla sabemos cuál es el resultado. En Génesis 3:15 Dios nos dijo cuál sería el destino, pero se sigue luchando. Llegamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, en Apocalipsis todavía se está luchando esa guerra. ¿Cómo termina esa guerra? Apocalipsis 20 nos dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron contra la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de la guerra cósmica. Así va a terminar. Gana el bien, gana Dios, Satanás es derrotado. Ese es el final de la historia. Pero sabes, quizás estás aquí igual que la guerra en Ucrania. Tú estás diciendo, ¿y a mí qué? Hablar de cosas cósmicas parece muy lejano de nosotros. Hablar de guerra entre el bien y el mal, tú dices, mira, hermano, yo solo quiero aprobar mi materia. Yo solo quiero sacar las segundas que se me quedaron del tetrapasado. Yo me conformo con ganar un poquito de dinero y poder casarme y vivir una vida tranquila.
Esas cosas de guerra entre el bien y el mal tienen muy poco que ver conmigo, pero sabes, joven, que no es tan lejano esa guerra, porque esa guerra se pelea a un nivel cósmico, pero también se pelea a un nivel individual y personal. Se pelea en una esfera personal, la esfera de tu vida también, de tu vida. Y tú puedes estar aquí y tú puedes hacer como que esa guerra no existe, pero la guerra se pelea en tu vida, la guerra se pelea en mi vida, la guerra se pelea en la vida de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña que ha nacido sobre esta tierra. Porque todos nosotros vivimos en medio de una guerra espiritual. Todos nosotros. Y joven, Dios te ha llamado a la guerra. Dios te ha llamado a la guerra. Y en las siguientes semanas vamos a explorar muchas facetas diferentes de esta guerra. Vamos a hablar del poder de Dios para tener victoria. Vamos a hablar de cómo nuestra carne lucha contra el espíritu. Vamos a ver cómo Dios nos ha dado la armadura. Vamos a ver otros recursos que Dios nos ha provisto. Vamos a ver cómo a veces nosotros incluso peleamos contra Dios. Vamos a ver muchas facetas, pero el día de hoy quisiera introducir este tema resaltando las 3 áreas principales de nuestra vida donde Dios nos ha llamado a pelear. Dios te ha llamado a la guerra contra Satanás. Dios te ha llamado a la guerra contra Satanás. Y otra vez esto puede parecer muy, muy distante de nosotros. Oye, pero hermano, esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, si tú no quieres pelear la buena batalla de la fe, entonces tú no puedes tener vida eterna. Es lo que el pasaje nos dice. ¿Cuál es esta batalla? La buena batalla de la fe es echar mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Y en esa batalla de la fe, esa batalla de la vida eterna, tú tienes que luchar contra Satanás. Y es fácil para nosotros pensar que Satanás es malo, que Satanás es nuestro enemigo, pero a veces pensamos que Satanás es como un mito. Lo tenemos como la Llorona, como el chupacabras, como el charro negro, ¿verdad? Historias que se cuentan para asustar a los niños, pero poco tienen que ver con la realidad. Pero nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Y tú puedes decir que no existe, tú puedes hacer como que no hay guerra, pero alrededor tuyo hay un enemigo que se llama Satanás, que está buscando devorarte. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Puedes pensar, pero Mateo, ¿cómo puedo resistir al diablo? El diablo seguramente es mucho más poderoso que yo. Y es verdad, es mucho más poderoso que tú, pero tienes esperanza porque Efesios capítulo 6, versículo 11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y joven, tú puedes hacer que no existe esta guerra, pero tu enemigo está merodeando alrededor de tu vida, buscando la oportunidad de matar, hurtar y destruir. Eso es lo que hace el ladrón, según Jesucristo, en Juan capítulo 10. Juan capítulo 8, ese enemigo es un homicida desde el principio y ese enemigo quiere destruirte. Y tú puedes cerrar los ojos, tú puedes hacer que no existe, pero la realidad es que sí existe ese enemigo. El verano pasado en Ucrania se armó una pequeña controversia, porque mientras la guerra se estaba peleando, salieron fotos de miles de personas en la playa, en la ciudad de Odessa, disfrutando de las olas, tomando el sol, bebiendo una Coca-Cola. Y mientras ellos estaban en la playa, hay soldados en la guerra, sufriendo, siendo heridos, muriendo. Y algunos decían, ¿cómo pueden ir a la playa cuando hay una guerra? Y estas personas decían, pero es que mira, tenemos que disfrutar la vida, sí hay una guerra, pero nosotros tenemos que pasarlo bien.
Y a veces es una realidad que nosotros queremos ignorar la guerra, queremos hacer como si la guerra no existe, queremos ir a la playa, queremos tomar el sol, queremos beber una coca, pero mientras tú estás tomando el sol y exponiéndote a esas olas, tu enemigo está caminando alrededor buscando devorarte. Tienes que pelear la guerra. Dios te llama a luchar contra Satanás. Dios también te llama a luchar contra el mundo. Dios te ha llamado a la guerra contra el mundo. Viviendo en una sociedad occidental, donde hay libertad religiosa, a veces para el creyente es difícil ver al mundo como su enemigo. Es que podemos vivir nuestro cristianismo. Es que el mundo nos acepta, nos podemos relacionar con ellos. A veces incluso estamos muy preocupados por conseguir el apruebo del mundo, el aplauso de ellos. Pero sabes, este mundo pertenece al príncipe del mundo, que es Satanás. Este mundo es de él y tú no puedes ser amigo del mundo y ser también amigo de Dios. Santiago capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay muchas personas que viven una vida cristiana apática, una vida cristiana donde quieren tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, quieren ser amigos de Dios y quieren ser amigos del mundo, pero hay una guerra entre Dios y el mundo, hay una guerra entonces entre el creyente y el mundo, y tú tienes que estar dispuesto a pelear esa guerra. Tú no puedes pensar que el mundo es tu amigo. Ahora, al decir eso, no estamos diciendo que tenemos que odiar a las personas del mundo. De hecho, una de las maneras que nosotros peleamos esta batalla es compartiendo el Evangelio, para que personas que no conocen a Jesucristo puedan ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es una de las maneras que peleamos esta batalla. ¿Por qué? Porque amamos a las personas que están en el mundo. Pero tenemos que reconocer que este mundo como sistema, este mundo como reino, es el reino de Satanás. Como sistema se opone al reino de Dios, se opone a la verdad de Dios, se opone incluso a lo bueno, promueve lo malo. Y entonces tiene que haber guerra entre nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la realidad, joven. Tienes que vencer al mundo o el mundo te vencerá a ti. Y es muy común el día de hoy que incluso entre muchas personas cristianas se esté promoviendo esta noción de que nosotros podemos ser amigos del mundo. Dios dice otra cosa. Dios dice que hay una guerra espiritual. Y te ha llamado a vencer el mundo. No aceptar el mundo, no jugar con el mundo, no ser como el mundo, sino a vencer el mundo. Y tú vences el mundo, o el mundo te vencerá a ti. Esa es la realidad. Ahora, cuando pensamos en nuestros enemigos, podemos pensar, bueno, mi enemigo es Satanás. Podemos pensar, bueno, pero es que el enemigo es el mundo. O sea, las cosas de allá afuera. Podemos empezar a llenarnos un poquito de orgullo, de pensar que nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Pero el tercer aspecto de la guerra que tenemos que pelear es contra nuestra propia carne. Dios te llama a la guerra contra tu carne. Es el mismo apóstol Pablo que dijo, Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿El mal está en mí? Aun cuando quiero hacer el bien. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo.
Algunos dicen, bueno, pero eso, el apóstol Pablo ahí está hablando de antes de que él se convierte. Bueno, aun si eso fuera cierto, mira lo que dice Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Parece que está diciendo exactamente lo mismo de Romanos capítulo 7. Lo que está diciendo es que en nosotros hay una guerra. Hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra entre nuestra carne y el Espíritu de Dios. Y seguramente tú identificas esta lucha. Tú identificas deseos en tu interior que son pecaminosos. Y cada día tú tendrás que tomar una decisión. ¿Vas a ceder ante tus deseos pecaminosos o vas a ceder ante la voluntad del Espíritu de Dios? ¿Qué vas a hacer? Nos encantan nuestros deseos. Nuestro mundo nos dice que si nosotros solamente pudiéramos cumplir todos nuestros deseos, entonces seríamos felices. Pero esos deseos que tú piensas que te van a hacer feliz, ¿sabes lo que dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice lo siguiente: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese deseo que tú piensas que te hará feliz es un emisario de Satanás que viene para batallar contra tu alma, porque él es homicida desde el principio y él quiere venir para hurtar, él quiere venir para matar, él quiere venir para destruir. Eso es lo que Satanás quiere hacer en tu vida y usa tus deseos carnales para pelear contra ti. Esos deseos batallan contra tu alma. Ahí en 1 Timoteo capítulo 6. Nuestros versículos que leímos al inicio, el versículo 12, el versículo lema, pelea la buena batalla de la fe. Pero mira el versículo anterior. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de los deseos del hombre, de los deseos de tener riqueza. En otras ocasiones le dice a Timoteo que huye de las pasiones juveniles. Nosotros tenemos estas pasiones en nosotros. Nos engaña el enemigo, nos dice, si tú sacias esos deseos, entonces serás feliz. Y son deseos que batallan contra tu alma y por eso tienes que, como buen soldado, golpear tu cuerpo y ponerlo en servidumbre. Eso es lo que el apóstol Pablo dice que él hacía con su cuerpo. Él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. 1 Corintios 9, 27. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esos deseos que te controlan, esos deseos que te llenan la mente, esos deseos que te obsesionan, esos deseos son emisarios satánicos para destruirte. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra haced morir, ¿sabe lo que significa? Mata, asesina. Joven, ¿sabe lo que Dios te está diciendo? Asesina tus deseos carnales. No juegues con ellos. No los cultives. No los traigas como mascotas. No digas, mira, yo lo puedo controlar. Yo lo puedo mantener ahí en un cuartito, en un rinconcito de mi vida y ahí lo encierro y no sale de ahí y no afecta nada. No, ese deseo es un deseo que te va a matar. El puritano John Owen, no Joe Owen, pero John Owen dijo lo siguiente: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y yo te pregunto, ¿cómo va tu guerra contra Satanás, el mundo y la carne? ¿Estás realmente peleando esa guerra? ¿Estás peleando esa guerra? ¿Estás haciendo guerra contra Satanás, el mundo y tu carne? ¿O estás jugando con ellos?
A veces nos contentamos con hacer media guerra. El gran general duque de Wellington fue el que derrotó a Napoleón. Él dijo lo siguiente: en la guerra no hay peor error que subestimar a tu enemigo y hacer una guerra pequeña. Qué curioso. Qué curioso. Muchas veces en la guerra subestimamos a nuestro enemigo y entonces pensamos que lo podemos manejar. Que no tenemos que ir con todo contra el enemigo. Que si hacemos un mínimo esfuerzo, entonces podremos derrotar al enemigo. Pero yo te pregunto, joven, si tú estás haciendo una guerra pequeña contra tu enemigo, si estás haciendo una guerra pequeña contra tu enemigo, significa que tú estás subestimando a tu enemigo. Y no hay peor error que subestimar a ese león rugiente que anda alrededor buscando cómo devorarte tu alma. ¿Cómo va tu lucha? ¿Estás peleando esa guerra? Lo interesante de esta guerra es que nosotros sabemos cómo es el desenlace de la guerra cósmica. La Biblia nos narra lo que va a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar con la guerra con Rusia y Ucrania. Puede ser que Ucrania logre expulsar de su territorio a los rusos y gane la guerra. Puede ser que Rusia va a conquistar toda la nación de Ucrania. Puede ser que se quede así como que en un status quo donde Rusia se va a quedar con el territorio que ya ha tomado. Puede ser que esa guerra luego explote en la Tercera Guerra Mundial, es lo que se decía, ¿verdad?, cuando inició esa guerra. No sabemos el desenlace, pero el desenlace de la guerra cósmica entre el bien y el mal, sí sabemos lo que va a suceder. Sabemos que en la cruz Cristo le dio la estocada final a Satanás. Sabemos que ahí Él dijo, consumado es, y la victoria se logró. Sabemos lo que nos dice más adelante el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 19 nos dice que un día Jesucristo va a venir montado sobre un caballo blanco y va a haber una espada que sale de su boca y va a pelear contra las naciones y va a derrotar a las naciones y Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores y se va a instituir como Señor y Gobernador de todas las naciones. Sabemos que al final todos los pecadores y Satanás y sus demonios, todos van a ser echados al lago de fuego. Sabemos el final de la historia. Entonces, joven, ponte del lado que va a ganar. O sea, te conviene. Si solo estás preocupado por tu conveniencia, ponte del lado de Dios, porque Dios va a ganar. Pero sabes, aunque no tenemos dudas de cómo va a terminar la guerra cósmica, sí tenemos que preguntarnos cómo va a terminar la guerra personal. Eso todavía no lo sabemos. ¿Cómo va a terminar la guerra en tu vida? Pablo decía, golpeó mi cuerpo, no vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado. Pablo menciona a hombres que fueron compañeros en el Evangelio con él y luego tiene que decir que habían abandonado la fe, que se habían extraviado. Y en nuestra vida nosotros también tenemos que pensar cómo va a terminar la guerra en mi vida. ¿Voy a ganar la guerra o voy a perder? ¿Sabes? No nos gusta pensar en guerra. Cuando nosotros pensamos en nuestro futuro, muy pocos de nosotros soñaríamos con experimentar una guerra. Y los que están soñando con experimentar esto es porque tienen una visión romántica poco real de la guerra. Pero la realidad es que todos nosotros estamos en una guerra. Todos nosotros vamos a ganar o perder la guerra. Y es la guerra por nuestra alma, es nuestra guerra por la vida eterna. Y tenemos que pelearla porque Dios te ha llamado a la guerra. Quizás no te guste. Lo que nosotros queremos es una vida fácil. Mira, lo que yo sueño para mi futuro es que yo gradúe de UCLA, que yo pueda conseguir un buen trabajo, que yo me pueda casar, que pueda tener una familia, que pueda tener un carrito, una casa.
Y ese es mi sueño, eso es lo que yo quiero. Algunos lo que quieren es ser ricos, ser famosos. Lo que yo quiero es poder viajar. Quiero poder conocer el mundo. Lo que yo quiero es poder todos los años ir a Cancún. Y si pudiera tener eso, con eso sería feliz. Y estamos pensando en esas cosas y lo que nosotros queremos es evadir la guerra. Después de las múltiples pérdidas que sufrió Rusia en el campo de batalla, impuso un reclutamiento obligatorio. Empezó a obligar a miles de hombres del país a inscribirse en el ejército. Hace unos meses, un año quizás ya, un primo mío que es misionero en Rusia, me habló y me dijo, oye, es que hay una familia que nosotros conocemos y estaban intentando huir de Rusia y pasaron por México y ahora pasando por la ciudad de Monterrey los agarró la migra y los metió aquí en Monterrey en un campamento migratorio y dijo, oye, ¿hay algo que ustedes pueden hacer por ellos? Y entonces nos pusimos en contacto con ellos. La migra les había quitado todas sus pertenencias, pero un amigo había escondido un teléfono en su zapato y entonces podían hacer llamadas rápidas y momentáneas ahí en el campamento migratorio. Bueno, gracias a Dios un abogado pudo sacarles de la migra. Y estaban aquí en un hotel en la ciudad de Monterrey hablando con él por teléfono. Me dijo, mira, es que yo soy ruso y mi esposa es ucraniana. Y estábamos viviendo en Rusia y sabíamos que la situación se estaba poniendo muy tensa y entonces nosotros salimos del país como pudimos. Y el día después de que nosotros salimos llegó una notificación del gobierno ruso a mi dirección, donde me estaban reclutando obligatoriamente al ejército ruso. Y entonces a mí me iban a obligar a ir a Ucrania a pelear contra los familiares de mi esposa. Pues gracias a Dios pudieron finalmente terminar en Estados Unidos. Pero cuando se impuso ese reclutamiento obligatorio, miles de jóvenes rusos salieron del país. Las filas en las fronteras llegaron a ser filas de hasta 3 días. 3 días para salir de Rusia porque querían evitar ese reclutamiento obligatorio. Y es posible que tú estés aquí el día de hoy y tú estés haciendo lo mismo en tu vida espiritual. Tú estás diciendo, yo no voy a pelear esa guerra. Yo no quiero saber nada de eso. Yo voy a huir de esta guerra. Pero sabes, joven, tú no puedes huir de esta guerra porque esta guerra tú lo traes dentro de tu alma. Está en ti. Y donde tú vayas está esta guerra. Y Dios te ha llamado a luchar contra tu carne. Dios te ha llamado a luchar contra el mundo. Dios te ha llamado a luchar contra Satanás. Y Dios te ha llamado a la guerra. Hay un antiguo himno que se canta a veces todavía en algunas iglesias y hace una pregunta para cada uno de nosotros que debe hacernos reflexionar. Y este himno lee así el texto: ¿soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor? ¿Y temeré llevar su cruz sufriendo por su amor? La segunda estrofa dice, lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Hay enemigos que enfrentar, no es mío el deber. Ser un amigo de la cruz, su obra defender. Es menester, es necesario que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de Él. Su gracia me dará.
Joven, Dios te ha llamado a la guerra. Serás soldado de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú has vencido al maligno. Y a través de la obra de Jesucristo nosotros también podemos vencer al maligno. Pero Padre, sabemos que también hay jóvenes a nuestro alrededor. Jóvenes que quieren irse a la playa. Jóvenes que quieren huir de tu llamado. Y así van a perder la guerra. Padre, ayúdanos a ser soldados de Jesús, a luchar la guerra con los recursos que tú nos has provisto a través de Jesucristo. Padre, te pido que todos despertemos para obedecer tu llamado a esta guerra espiritual. Gracias, porque en Cristo la victoria es segura. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.